Amigos suscriptores, saludo cordial. Una nueva entrega Mi Empresa con Jaime Cardona. Invitarlos, suscríbanse al canal. Qué importante es que ustedes compartan con toda esta gente que quiere. Hay gente que no sabe que el canal existe. Pues bien, compártanle para que puedan conocer todos estos tipsitos y todos estos consejos de vida. Como es costumbre en el canal, hoy me he salido de la ciudad. Ustedes saben, el punto central donde me desempeño es en Medellín. Hoy me he venido al Retiro, un municipio en el oriente antioqueño. He venido a conversar con Daniela Garcés, esta mujer que tengo aquí al lado, con una trayectoria intelectual que yo opté por decirle: Dani, más bien preséntate tú, porque tiene una carrera y un pergamino muy largo. Dani, gracias por recibirme en tu casa. Bienvenida al canal. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué estudiaste? Yo estudié medicina, después me especialicé en psiquiatría, también tengo una maestría en terapia sexual y de parejas, estudié terapia cognitiva conductual y tengo expertos en inteligencia emocional y dependencia emocional. ¿Eres de los que le gusta decir la edad o no? Sí, no tengo problema. ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años. 31 años. ¿Y naciste en dónde, Dani? En Montería, Córdoba. Oh, tierra ganadera. Sí. Caliente. Bastante. Mucho. Bueno, espero que eso lo hayas adoptado en tu bienestar. ¿Qué estudiaste primaria y bachillerato en Montería? Sí, yo estudié primaria y bachillerato en Montería, me gradué de joven, de 15 años, a los 15 años empecé a estudiar medicina en la UdeA. ¿En la UdeA aquí en Medellín? Sí, en Medellín. Ok, o sea que emigraste temprano. Exactamente. ¿Emigraste solita o te viniste con tu familia? No, sola. ¿Sola? Sí. ¿Qué es emigrar solo? Pues mira, para mí no fue difícil. Yo me disfruté muchísimo esa etapa de mi vida. A pesar de que era mucho más joven que mis compañeros de universidad, pues imagínate pues, cómo era entrar a una discoteca a esa edad, me tocaba hacer mil maromas. Pero fue muy divertida la experiencia porque era uno solo. Y ya en mi casa nos habían enseñado mucho sobre la independencia desde pequeños, hay que trabajar, hay que guerreársela, conseguírsela. Entonces no fue una experiencia dura, fue una experiencia bastante agradable por las personas que la conocían. ¿Hermanos? Sí, tengo 2 hermanas. ¿Vivos? Sí, 2 ¿Papá y mamá también? También en Montería. ¿Tus padres qué han hecho a lo largo de la vida para forjarte a ti como lo que hoy en día eres? Pues ¿Qué mira, te han aportado ellos? Realmente yo me crié con mis abuelos paternos, o sea, ellos son como mis papás, ¿cierto? Y yo les digo papás. Ellos me enseñaron cosas muy valiosas. De hecho, hoy en día mi abuela todavía maneja una buseta y recoge niños. Se levanta a las 3 de la mañana, todos los días maneja su buseta y es famosa en Montería por eso. Y mi abuelo es la hora que todavía él tiene su empresa, él es agrónomo, genetista, y desde la finca pues todavía trabaja, maneja todo, o sea, ellos son supremamente activos. Entonces me enseñaron desde muy pequeña a madrugar, a trabajar, a disfrutar el campo y sobre todo a disfrutar el esfuerzo del trabajo. ¿Qué te apasiona, Ana? A mí me apasiona el ser humano. Sí. Esa es mi mayor pasión, el ser humano. Entender la mente humana me fascina, el comportamiento humano me apasiona. ¿Eso viene de cuna o lo cogiste en la universidad? Pues mira, desde pequeña, pues toda la vida me ha apasionado también el campo. Esa es mi otra pasión. De hecho, por eso vivo en el campo. Desde pequeña me enseñaron mucho a leer. Recuerdo desde muy pequeña cuando estaba en quinto primaria ya había hecho todo el libro de Álvaro Baldot, leía un montón de libros y ahí fui descubriendo mucho de la esencia del ser humano y eso me llamaba mucho la atención, conocer el ser humano a través de la lectura, pero fue estudiando medicina donde me di cuenta que el ser humano iba mucho más allá de la salud y de la enfermedad y del físico y por eso me empecé a apasionar por la mente. Cuando estabas en primaria y bachillerato, ¿qué era lo que más te apasionaba en tu niñez? ¿Leer, caminar, escribir? La finca. ¿Sí? Trabajar en la finca. La hormiga. Sí, la hormiga. Me encantaba el campo, me encantaba pescar, me encantaba levantarme a ordeñar con mi abuelo. O sea, yo disfrutaba demasiado de verdad lo que era el campo, montar a caballo, a pelo, disfrutar de las vacas, de todo. O sea, me apasionaba demasiado eso. Pero al tiempo también disfrutaba mucho lo que eran las amistades. Entonces me mantenía como entre esos 2 mundos, entre ciudad y campo constantemente, pero indiscutiblemente en el campo era mi pasión. Se me viene una pregunta que viene como a cajón.
Ustedes las mujeres celebran los 15 años, ¿cierto? Y eso es algo muy importante en la etapa de formación de ustedes. Me imagino que tus 15 fue fiesta o fue campo, o te regalaron un caballo. Ahora, te digo lo de los caballos emprendedores porque esta mujer ama. Si hay algo que adore los caballos, es Daniela. Sí, los caballos son una pasión, pero realmente a mis 15 años fue una celebración muy normal con la familia. Nunca fui de hacer fiestas en mi familia ni en la casa, no, fue algo muy sencillo. O sea, yo me lo gocé más bien saliendo con amigos y todo ese cuento, pero pues no me interesaba, la verdad. Ni tuve un regalo así especial, no, la verdad no. Pues para mí no eran como tan importantes esas festividades y en mi familia tampoco es que se haya celebrado mucho. Dani, cuando terminaste bachillerato, ¿te hubiera gustado prestar servicio militar si las mujeres prestaran servicio militar en Colombia? Yo creo que sí lo hubiese hecho, por eso, pues mira, cuando yo terminé medicina me fui para David, Antioquia, en plena zona roja, en pleno proceso de paz, estuve en los primeros campos de concentración de la FARC. O sea, yo creo que todas las personas tenemos una responsabilidad con la sociedad. ¿Sí? Y de una u otra manera tenemos que retribuir lo que muchas veces la sociedad hace por nosotros. Los que hemos estudiado en universidad pública entendemos un poco eso y por eso nos gusta meternos al monte, arriesgarnos, ¿sí? Trabajar con comunidades. Pero si me hubiese tocado hacerlo, lo hubiese hecho también después del bachillerato. ¿En la parte administrativa o en la parte de confrontación, de fusil, de camuflado? Lo que tocara. Yo también practico tiro con escopeta y soy selección Antioquia, entonces yo creo que me hubiese ido para donde tocara, la verdad. Ven, tu deporte, Dani. Mira, yo fui muy deportista a lo largo de la vida, pero lo que más disfruté siempre fue trotar. Fue lo que más disfruté siempre y ha sido, pues ahorita estoy en capacidad, no puedo, pero ha sido lo que más he disfrutado. Y yo digo también que la equitación, o sea, el montar a caballo, tanto montar dentro de un picadero, practicar adiestramiento, como irme días a montar al monte, son de las cosas que más disfruto. Explícame un poco esa compenetración ser humano-animal en este caso. Sí, es muy curioso. Mira, todo el mundo creía que yo iba a terminar siendo veterinario. O sea, eso era como la lógica del asunto. Una apasionada por el campo va a terminar siendo veterinaria. Pero mira, me pasó algo muy curioso. Mis papás son separados. Mi mamá, cuando yo estaba en mi adolescencia, empezando la adolescencia, mi mamá tuvo un nuevo matrimonio y yo quería mucho al esposo de ella, ¿sí? Y justo cuando yo estaba en 11 en el colegio, él sufre un cáncer, una enfermedad, entonces yo me iba a acompañarlo a la clínica, todo, y me hablaban de un montón de términos que yo no entendía, entonces me iba a leer, a buscar, y me empezó a llamar la atención ese mundo de la medicina. Y yo dije, ve, la veterinaria se ve como más sencilla, el ser humano es como más complicado, más interesante. Y dije, voy a presentarme a la Universidad de Antioquia. Porque pues en mi familia, digamos, no tenían para pagar una universidad privada, me tocaba una pública. Yo dije, y si paso, porque la vida me dice que es medicina, y pasé. Y fue la mejor decisión de mi vida, ¿sí? Pero fue algo muy curioso, o sea, hasta yo creía que iba a ser veterinaria, justo antes de presentar el examen de la Universidad de Antioquia. Vuelvo ya a la pregunta que te hice un poco desdibujada. ¿Hay compenetración entre el ser humano y el animal, el caballo, en tu caso, que aman los caballos? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Amo al ser humano, estudio al ser humano, atiendo pacientes todos los días, me mantengo entre humanos, ¿sí? Para mí, el mejor espacio para despejar la mente, para descansar, para sentirme conectada conmigo misma, es con los animales y el campo. O sea, para mí llegar, ir a ver mis animales, ir a ver los caballos, los perros, mi mini toro, que lo viste ahí al otro. Eso me fascina, me encanta, es como si se me despejara la mente. Yo creo que nosotros nos conectamos con nosotros mismos cuando volvemos a las raíces, cuando volvemos a lo natural. ¿Sí? Entonces, para mí es el perfecto equilibrio entre actuar en comunidad y sociedad y al mismo tiempo recargarte como ser humano. Podríamos decir que es muy aconsejable que un emprendedor o una persona que esté dedicado a hacer empresa tenga esa sombrita en un animal, puede ser un gato, un perro, un caballo, mira, un lorito, un pájaro. Te voy a decir lo siguiente. Eso tiene un montón de matices, ¿sí? Yo creo que lo que hace que un emprendedor sea exitoso, un empresario, cualquier persona que quiera triunfar en la vida, es comprender cómo funciona la mente humana, es tener empatía con los demás. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesitan los otros? ¿Yo qué te voy a ofrecer de diferente para que tú confíes en mí como emprendedor? ¿Sí? Y eso es muy desgastante, estudiar al ser humano e interactuar con él. Un buen emprendedor siempre tiene que estar rodeado de gente, ¿sí?
y entenderlos. Entonces, tener un espacio seguro por fuera de eso es totalmente necesario. Puede ser haciendo un deporte, puede ser con animales, puede ser en el campo. Pero yo te aseguro que con cualquier persona que hable, te va a decir que de los momentos más felices que ha tenido en su vida siendo desconectándose de la ciudad, de la sociedad, ya sea con un animal o sea estando a las afueras. ¿Sí? Entonces eso es necesario para simplemente pensar en ti, tener introspección y fluir. Dani, ¿eres bilingüe? Sí. ¿Es fundamental tener una segunda lengua? Yo lo considero fundamental. Totalmente. Para hacer negocios, para estudiar, es imposible actualizarte si tú no hablas una segunda lengua. Para viajar, para conocer otras personas, otras mentes, otras culturas. Eso es indispensable. ¿Esa segunda lengua debe ser responsabilidad de cada individuo o el Estado es el que debe proporcionar desde pequeñitos la segunda lengua? Hombre, vete a los países más desarrollados, ¿cuántas lenguas hablan? El Estado lo patrocina y lo proporciona. Mira, te voy a decir una cosa, yo creo fervientemente que el Estado nos debe brindar unas oportunidades a todos, ¿cierto? Y de ahí cada uno aprovecharlas y formar seres individuales que aporten. Pero si no hay una igualdad de formación, por lo menos en educación o igualdad en salud, es muy difícil que las personas lleguen a tener una equidad. ¿Sí? Dani, ¿desde pequeñita has trabajado o simplemente te has dedicado a estudiar? No, para nada, yo era lo más vago del mundo, o sea, se me hacía fácil estudiar, yo siempre he dicho, ojalá la vida fuera tan fácil como estudiar el resto de cosas, ¿sí? Siempre, mira, yo lavaba carro, me iba a ordeñar, me tocaba amansar a los animales, en mi casa yo no tenía plata para la merienda, me tocaba ganármela haciendo cosas, si no, no tenía, entonces desde muy pequeña, desde los 11 o 12 años empecé a hacer todos los trabajos de matemáticas de mis amigas, les hacía los exámenes, o sea, un montón de cosas para que me pagaran. Aparte tenía negocios de dulces, vendía licores cuando tenía 14 años y con eso yo me buscaba mi plata sola. Eso fue en el colegio. En la universidad vendí zapatos, vendí ropa, hasta que ya me di cuenta que me iba mucho mejor cuando me dedicaba a lo intelectual. Entonces yo escribía mucho y fui redactora de las noticias de la universidad. Después trabajé con conciencia haciendo investigaciones y trabajos de investigación y con eso me ayudó mucho a sostenerme en la universidad hasta que ya empecé a trabajar. ¿Tú estudiaste en un colegio bilingüe o solo niñas? No, era mixto. El inglés del colegio no era el mejor, pero mis abuelos siempre nos potenciaron mucho el inglés, entonces desde pequeños nos decían, vayan a cursos de inglés, entonces con mi hermana iba a cursos de inglés, pero aparte entre las dos nos gustaba mucho escuchar música en inglés, leer inglés, para ir avanzando. Pero ven, es importante esto porque hoy en día los jóvenes cuando se enfrentan a la sociedad y al tema del aprender y de socializar, a muchos les pasa factura de que en su infancia y en su madurez estudiaron solo con hombres o estudiaron con niñas y hombres. ¿Qué es lo más importante para ese plus emocional y de desarrollo intelectual? ¿Trabajar, estudiar con niñas o estudiar solo con varones? No, yo creo que... En tu caso. Yo considero que estudiar con ambos sexos es importantísimo para tú entender cómo se comportan de diferente los dos y saber moverte en la sociedad. Es que tú vas a salir a la sociedad a enfrentarte tanto hombres como mujeres, ¿sí? Entonces, no, yo considero que la educación mixta es la mejor. ¿Y tú estudiaste mixto? Sí. Dani, ¿por qué el amor por los caballos o por los animales? ¿De dónde nace? ¿Eso viene de la cuna o fue que un día dijiste, bueno, yo quiero un caballo, papá, regálame un caballo? No, desde pequeña, como te digo, me crié en el campo. Lo que pasa es que en Montería, pues él nació mucho más pequeña cuando yo nací. Entonces, digamos que tenía la casa al frente del colegio en la ciudad, pero la finca queda a 20 minutos de la casa. Entonces, yo pasaba todos los fines de semana, muchas veces entre semana en las noches, todas las vacaciones metida en la finca y a mí me tocaba hacer todos los trabajos de campo. O sea, yo misma, yo sola aprendí a montar a caballo, con mi abuelo íbamos a pescar, a cazar en las noches. O sea, era una vida de verdad inmersa en el campo y en los caballos encontré mucha libertad. Yo de pequeña me iba sola a pelo a montar a caballo entre caminos y entre fincas todo el día y me dejaba. Y aparecía en las tardes y en las noches. Entonces eso fue un disfrute para mí. Cuando ya tuve la oportunidad
más grande de empezar a montar a caballo en las montañas de Antioquia me apasiona mucho más porque pues allá no tenía montañas y aquí en las montañas me di cuenta que habían caminos de arriero antiguo y muchos caminos que quería conocer que hacían que estuvieras tan inmerso en la naturaleza que no tenía señal, te olvidabas de todo lo demás. Y ahí me empecé a apasionar por esta aventura de montar a caballo y montar largo, ¿sí? Me empecé a apasionar por la doma porque siempre he dicho, o sea, entender la mente de los animales es fascinante, entender la mente humana lo es aún más. Entonces, creo que también trabajar en este aspecto de la mente humana te ayuda a entender más a los animales y cómo se comportan, ¿sí? Y te une más, o sea, hay vínculos más fuertes y te ayuda en la doma. Entonces yo me disfruto desde la doma hasta montar a cualquier ejemplar. Eso me encanta. Aparte también me apasiona mucho por la pesca. De hecho, pues a mi esposo lo conocí pescando en un torneo. Él también se me apasionó por la pesca porque desde pequeño me mantenía pescando con mi abuela. Nos encantaba ese plan. Entonces acá tuve la oportunidad de retomar la pesca deportiva, ir a los llanos orientales, ir a pescar a muchas zonas de Colombia que de otra manera no podría ir. Y eso se volvió una pasión, conocer Colombia y conocer otros países, pero desde los lugares más recónditos, que si no es a caballo pescando se me haría muy difícil conocer. ¿Qué tan importante es o qué tan importante conoces otros países? Dani, ¿has salido de Colombia? Sí. Es importantísimo conocer otras culturas. Mira, conocer todo es importante. O sea, yo creo que el conocimiento nos abre la mente, nos abre las oportunidades, nos da nuevas ideas y de cómo crecer. Pero sí, algo aprendido después de haber salido de Colombia varias veces, incluso montaba a caballo en el extranjero también, y bueno, es que conocer el país, conocer esos lugares recónditos, las personas que han sufrido en esos lugares, cómo se mueve la naturaleza, cómo se mueve la gente, cómo son las dinámicas sociales, te ayudan a entender más en dónde vives, cómo estás, a pensar de una manera más crítica. Entonces yo, en estos momentos de mi vida que tengo oportunidad de salir del país mucho más que antes, a veces ni siquiera quiero hacerlo porque prefiero seguir conociendo mi país, ¿sí? Para seguir teniendo una opinión crítica de lo que está pasando y buscar mejoras hacia la sociedad. Qué importante eso que acabaste de decir, tener mejoras para la sociedad. Sí. Hoy en día un emprendedor no es fácil salir del país por costa, digámoslo. No. Pues para algunos puede ser fácil, para otros muy complejo por el tema monetario. Pero es que la cultura está a la vuelta de la esquina, Dani, no es necesario tampoco emigrar, pero lo más importante es socializar, ¿no crees tú? Socializar, de acuerdo, es conocer otros seres humanos, ¿sí? Salir de tu ciudad, salir de tu pueblo, conocer otros lugares. Colombia es como si fueran 5 países distintos porque las 5 regiones son totalmente diferentes entre ellas. ¿Sabes? Yo me sorprendo cuando personas que me dicen, no, es que yo nunca he ido a los llanos orientales, nunca he ido a la Amazonía. ¿Sí? Y yo me quedo, pero pucha, esa otra Colombia, por Dios. Hay que entender cómo funciona también esa otra Colombia. Total. Sí, muchas veces, mira, te voy a decir una cosa. De lo que más me he dado cuenta en que fallan mucho los emprendedores es en que no conocen más allá. Ahora todos quieren tener una marca de ropa. Eso es lo que piensan todos. O una importadora de tecnología. Cuando de eso hay por montones. Y por eso es que muchas empresas no triunfan porque ¿qué le va a hacer de diferente si lo único que conoce es lo que ya hay? ¿Sí? Si no conoce otros lugares, tal vez es más fácil emprender en otras zonas. ¿Sí? Ven, ahí, esto es una pregunta un poco, digamos, como comprometedora, pero me gusta tener esa opinión de las personas que entrevisto. Hoy en día tenés pareja, Dani. Sí. ¿Tuviste más parejas antes o has estado solo con eso? No he tenido parejas antes. Es importante uno, pues no sé si decirlo de esta manera un poco jocosa, es importante conocer parejas antes de oficializar algo. Totalmente. Yo que me dedico a la terapia de pareja es algo que ojalá todo el mundo pudiera hacer. ¿Por qué? Mira, la pareja es el espejo, es la persona donde van a salir todos tus miedos, todas tus inseguridades, pero también todas tus virtudes. Entonces, si tú no te estás
si tú no tienes varias parejas, no vas a tener esos espejos donde te confrontes y puedas crecer y conocer otros aspectos de ti mismo. Y lo que sucede mucho es que las parejas que a veces empiezan desde muy jóvenes y se mantienen a lo largo del tiempo, luego tienen demasiados conflictos porque van cambiando. Es que la mente cambia, el cerebro va cambiando. O sea, a uno se le termina de formar el cerebro a los 25 años, por Dios, o sea. Entonces vas cambiando de visiones, de sueños, de todo, y eso genera demasiados conflictos. ¿Sí? Entonces yo creo que en cada etapa de la vida sería muy bueno si uno pudiera tener una pareja en cada una para ir creciendo. Cuando tú hablas de etapa de la vida, Dana, hablas de décadas. No, por ejemplo, cuando estás en la adolescencia, cuando tienes después tu primer trabajo, cuando después te estás especializando, cuando te quieres ya, digamos, estabilizar. O sea, en esos cambios importantes que hay como en las transiciones del ser humano hasta la adultez. Cuando tú tomas la decisión de emprender, y esto es el término general, sí, uno debe tener apoyo sentimental al lado o estar solo. Mira, la persona más importante en la vida, después de uno mismo, va a ser la pareja. Los hijos te quieren porque son tus hijos, pero cada uno va a tomar su camino. Tus papás te quieren porque eres el hijo, ¿cierto? Pero la única persona que decide estar contigo, a pesar de todo lo bueno o malo que tú tengas, es tu pareja. ¿Sí? Y es quien te va a acompañar hasta el final, se supone. Entonces tu pareja va a ser alguien que va a conocer mucho de ti. Y su opinión cuenta demasiado porque va a ser quien te dice, hey, te estás acelerando. O mira, no te has dado cuenta de esto. O a veces eres impulsiva con esto que haces, ¿sí? Entonces esa opinión también es fundamental durante ese proceso. Independiente que sea hombre o mujer. No, independiente. Sí. No. Porque es que hoy en día se está dando mucho la relación de hombres, mujeres, mujeres. Sí. Y eso hay una dualidad conceptual. Claro, pues, y no es lo mismo lo que piensan dos mujeres a lo que piensan un hombre y una mujer. Pues mira, yo creo que más de si son dos hombres o dos mujeres, una relación homosexual, heterosexual, realmente es que sean buenas personas. ¿Sí? Porque es que si tú no tienes una buena persona con buenos valores al lado tuyo, va a ser muy difícil tomar buenas decisiones. Y vale que se necesitan para poder emprender, pues tener esa formación, esos rasgos de pulcritud, de valor. Los valores no se tiran. O sea, si tú estás con alguien que no tiene buenos valores y le gusta robar, le gusta hacer mucho chanchullo, pues obviamente, quieras o no, eso te va a salpicar un poco, ¿sí? Y puedes tomar malas decisiones. Entonces, lo importante es que tengas una buena persona a tu lado. Pero no solamente es tener pareja. De hecho, el ser humano lo que más necesita en la vida es tener un buen vínculo, ¿sí? Hay personas que por elección propia a veces no tienen pareja, pero tienen buenos hermanos, buenos amigos, personas que están ahí al pie de la guerra, ¿cierto? Para ellos. Y eso ayuda mucho a salir adelante. Entonces no importa quién seas, que tengas un buen vínculo a tu lado, un vínculo sano. Porque si una pareja tóxica que todo el tiempo te pone problemas, no confía en ti, no cree en todo, pues no vas a salir adelante. Dani, ven, retomemos algo. Volvamos a tu currículum. Entonces, empezamos con medicina, ¿no? Sí. No. Luego estudias. Psiquiatría, que son 4 años. Luego. Terapia sexual y terapia pareja. Y por último. No, pues ahí estoy haciendo también el intermedio inteligencia emocional, terapia cognitiva, ¿sí? Y lo último fue un experto en dependencia emocional. Un buen emprendedor día a día se tiene que seguir capacitando. Todos los días. Yo tengo un día que no esté pendiente, pero mira notificaciones que salen nuevos artículos, cursos, todo el tiempo. O sea, el mundo va avanzando a una velocidad que no podemos calcular. Tú no te puedes quedar atrás. Hay que actualizarse todos los días. Y esa actualización, lo ideal es conseguirla como a través de vivencias, la universidad en la calle, o leer, consultar internet. Yo creo que depende de todo, o sea, hay que mezclar, ¿cierto? Por ejemplo, yo no te voy a negar, yo creo que una de las cosas que me ha permitido mucho desenvolverme muy bien con todo tipo de pacientes en mi consulta, también es que me mantengo en el campo, con el campesino, con cualquier persona, con el trabajador, hasta con el superintelectual también en mi trabajo. Entonces eso te permite tener un bagaje más amplio para entender la mente de esa persona. Pero al mismo tiempo, todos los días tengo que leer qué artículo nuevo salió, tengo que capacitarme, tengo que ver los estudios nuevos tratamientos, medicamentos, un montón de cosas. Entonces yo creo que todo se basa en un equilibrio. Dani, ¿qué opinión te merece la inteligencia artificial? Yo creo que es una herramienta, pero como toda herramienta hay que saberlo usar.
creo que se usa para muchas cosas negativas, tú lo has visto, ahora hay nuevas modalidades de estafa, un montón de cosas, pero también es muy positivo porque facilita muchos trabajos, particularmente el mío no, porque el mío es muy de lo que yo hago y el arte de entrevistar a alguien y trabajarlo, no la uso mucho, pero sí conozco muchos conocidos que la usan y les facilitan la vida. La IA va a llevar a que muchas profesiones se queden en el capítulo anterior del libro. Yo creo que las va a transformar y es necesario. Todos necesitamos retos en la vida para transformar. Hay muchos profesionales que se quedan en el mismo trabajo de siempre, no buscan mejorar. Lo que yo veo que está haciendo la inteligencia artificial es, tienes que moverse, actualícese, estudie, muéstrame algo diferente que si no lo hago yo. ¿Cierto? Entonces, los trabajos tienen sí o sí que transformarse. ¿El emprendimiento está escrito en un libro o es vivencia cotidiana? No. Ustedes tienen que tener un conocimiento básico. Uh-huh. Y entre más estudies, yo siempre he dicho, el buen emprendedor es porque hace algo de lo que tiene conocimiento y le gusta. Usted nunca va a ser bueno si no le gusta. Jamás. Nunca te va a ir bien. ¿Sí? Porque el hecho de que te guste algo no te tiene que apasionar, porque un trabajo al fin y al cabo no es una pasión. Algo que te gusta, que te genera una retribución, pero la pasión es en donde te gastas la plata de tu trabajo, ¿cierto? Entonces, le debe gustar, debe ser bueno en eso que hace, marcar una diferencia, ¿sí? Estudiarlo, pero luego aplicarlo. Y ahí es donde está la inteligencia emocional y social. Si tú no tienes una buena inteligencia emocional, cómo relacionarte con las personas, cómo hacer negocios, cómo no frustrarte en el camino, porque emprender implica demasiadas frustraciones, pues te vas a hundir y vas a tirar la toalla, ¿sí? Eso es lo que hace que un emprendedor sea bueno. ¿Qué tanta inteligencia emocional tienes para afrontar estas batallas de emprender? Ahí hay algo importante, Dani, que lógicamente hoy en día el ser humano, voy a corregir, me voy a autocorregir. Nosotros, tú, yo soy una generación diferente a la tuya, los jóvenes que vienen, ahora vienen con un chip muy distinto al de nosotros, entonces los juzgamos, que son muy cómodos, que no les gusta sino lo fácil, que quieren ganar dinero fácil, y bueno, y se levantan en media hora en el celular, se ganan 1, 2, 3 pesos, el resto del día quedan desocupados. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo básico en el ser humano hoy en día a la revolución y a las tecnologías que estamos teniendo para que un buen emprendedor no deje de cumplir los procesos? Porque es que ser emprendedor, Dani, es que mira, cuando uno hace empresa, a uno le tocó trabajarle a alguien barriendo, consignando, en fin, vengo organizando estos papeles, pero hoy en día no, hoy en día quieren brincar todos esos procesos. ¿Qué es lo fundamental, Dani? Mira, eso tiene una explicación y tiene que ver con lo siguiente. Digamos que las generaciones nuevas crecieron ya con el internet y las pantallas, ¿cierto? Sí. Incluso a mí me tocó el internet ya estaba un poquito más grandecita, y el primer celular pues no lo tenía ya muy viejo, ¿cierto? Ni siquiera teníamos smartphones en esos momentos. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que todos están a un clic o que todos estén haciendo swipe en el celular, eso hace que tengas menos tolerancia a la frustración, porque ahora las cosas son, entre comillas, más sencillas. Buscar la información es más sencillo, ¿sí? Que tú quieres que todo sea rápido. ¿No te has dado cuenta que a veces el celular se demora 3 milisegundos en arrancar y loco, el celular no funciona? Sí, imagínate a dónde hemos llegado, cuando antes para hacer una llamada eso era toda una demora. Entonces, están creciendo con menos tolerancia a la frustración y el exceso de pantallas y de dopamina inmediata, que la dopamina es esa sustancia que se libera en tu cerebro, que te da placer, como lo que te dan los videojuegos o lo que te da el computador, las redes sociales, hace que tu cerebro solo quiera las cosas así, que te den mucho placer y que sea inmediato. Entonces, cuando les toca enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana que son paso a paso, que implican gran esfuerzo, tu cerebro dice, ay, qué pereza, más bien me voy a jugar videojuegos, que eso sí me libera dopamina rápido. Y eso hace que se frustren con estos nuevos retos, ¿sí? Incluso no solamente pasa con los retos de emprender, pasa con las relaciones de pareja. Ahorita, pues, en las redes sociales están inundadas de información falsa y de expectativas irreales sobre hombres y mujeres, y eso hace que las relaciones de pareja se vuelvan más difíciles, y muchos hombres prefieren estar solos que conquistar a una mujer, porque es mejor irme a ver porno en la casa con el cerebro que ir a conquistar a una chica.
porque eso implica que tengo que ser exitoso, tengo que tener dinero, tengo que imitarla, me tengo que vestir bien. Entonces, no, mejor me quedo en la casa jugando videojuegos o viendo pornografía. Entonces, mire que no solamente pasa en emprender, sino en todos los aspectos de la vida. Y eso nos está llevando, que lo veo todos los días en mi consulta, a una generación que está teniendo muchos problemas emocionales, muchos trastornos depresivos, ansiosos, entre otras cosas, por esta situación. Y que les cuesta adaptarse a la dinámica, cómo funciona la sociedad, que cada vez es más competitiva, cada vez es más difícil. Yo particularmente considero que hoy en día, por ejemplo, hay mucha frustración porque nos vendieron la idea de que estudiar una carrera profesional te iba a dar trabajo, y ya no es así. De hecho, hoy en día los oficios y el arte están cogiendo más fuerza, ¿sí?, que las mismas carreras. El hacer algo diferente en sociedad te hace marcar un hito y con eso puedes emprender. Entonces, toda esta generación con poca tolerancia a frustración, exceso de pantalla, dopamina inmediata, no entienden cómo funcionan esos procesos y prefieren entonces retraerse, ¿sí? Y por eso es que dicen, no, yo más bien quiero algo, criptomonedas, o quiero invertir en esto que me da plata rápido, y caen en muchos de este tipo de negocios que son bursátiles y que no son estables en el tiempo y que generan muchas más frustraciones. Y quedan como que no, o sea, ¿cómo así que yo salgo y me gano un mínimo, por ejemplo? Todo esto está llevando a que sea una generación demasiado frustrada. Yo creo que sería la palabra que más los define. Bien, ya que tocas ese tema de frustración, cuando uno emprende, la vida a veces lo pone en situaciones en que uno dice, oye, esta no era lo mío. Sí. Creo que me equivoqué. De pronto, si le doy un giro a esto radical, pues puedo obtener una mejor visión y mejor ganancia a lo largo de la vida. Con esto te quiero decir, hoy en día la Corte Suprema de Justicia aprobó la eutanasia o el aborto, conjuguemos las dos actividades que, aunque son diferentes en toda su esencia, pero tienen, comparado con a lo que te estoy hablando de emprendimiento, uno muchas veces en la vida toma decisiones de que me debo de abortar o debo de tomar una decisión de acabar con este negocio. ¿Tú estás de acuerdo en ambos, en poder prescindir de la vida de alguien o de abortar un emprendimiento, y por qué no decirle voy a cercenar eso porque de verdad no me es útil? Mira, hay algo muy curioso cuando tú estudias ese tipo de leyes, que es algo que yo tengo que hacer en mi trabajo, que yo tengo que describir si la persona tiene una capacidad de decisión ante esos momentos, por ejemplo, es que Colombia tiene algo fantástico, y es que la Corte Suprema de Justicia puso unos lineamientos tanto para el aborto como para la eutanasia. Y si tú los lees a detenimiento, las causales para abortar implican que haya sido abuso sexual, que implique la vida de la madre, ¿sí? Una malformación. Sí, algo explica. Y o que eso afecte la salud mental, física de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Así como en emprendimiento, yo creo que tú tienes que mirar los riesgos frente a los beneficios de quedar. Y si definitivamente los riesgos son muy altos y te estás haciendo daño a ti mismo con ese riesgo, hay que tomar decisiones, porque si no te hundes y te puedes hasta morir, ¿cierto? Entonces miren que en Colombia no es con que quiero abortar y ya, no. Hay unos lineamientos y bajo esos estándares me parece que funciona demasiado bien, porque se toman decisiones teniendo en cuenta riesgo-beneficio, ¿cierto? Lo mismo sucede con la eutanasia. No es que yo voy a decir, para ti que me la eutanasia me la vamos a aplicar. No. Hay unos lineamientos que implican un sufrimiento extremo, no tenemos más nada que ofrecerles, definitivamente no tiene el apoyo social, económico, todo para seguir sosteniendo una vida que está en sufrimiento intenso, y por eso el riesgo-beneficio se toman decisiones. Y es lo mismo que yo le digo, si usted está sufriendo la vida con una decisión, con una relación de pareja, con un negocio, analicemos qué pasa, analicemos si es solución, y si no, váyase. Porque al fin y al cabo son decisiones muy personales y son decisiones importantísimas, pero si tú te llevas ese sufrimiento hasta el final, nadie más lo va a hacer por ti. Pero Dani, ahí hay algo importante. A ver, ¿cómo lo podemos analizar desde esta perspectiva? Cuando tú decides emprender, hay una cadena de gastos, de inversión, de hasta de endeudamiento, de compromisos. Entonces tú tomar una decisión y decir, ay carajo, esto no me funcionó, yo tengo que abortar esto. No, pero mira, ahí es donde yo voy con el punto de la palabra sufrimiento. Ojo.
Víctor Frank, que fue un gran psicoanalista y filósofo, que estuvo en los campos de concentración nazi, tiene una frase muy bacana. Él empezó a estudiar por qué algunas personas se pudieron superar un campo de concentración nazi y otros no. ¿Cuál era la diferencia? Y él encontró, tiene un libro fascinante que se lo recomiendo, que se llama El hombre en busca del sentido último, ¿sí? Y él menciona que precisamente las personas que fueron capaces de encontrarle un sentido a ese esfuerzo que estaban viviendo, no lo tomaban como un sufrimiento. El sufrimiento es la desesperación sin sentido. Entonces, a ti se te nublan las luces de la situación cuando tú empiezas a sufrir, cuando estás desesperado y no le encuentras un sentido a lo que estás viviendo, a lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, por eso hay que analizar más a fondo. Si de verdad estás sufriendo, no hay salida, no hay un sentido, probablemente hay que salir de él. Tiene cabida la palabra desilusión. No, porque una cosa es desilusión. No, la desilusión es diferente, porque la desilusión simplemente las cosas no salieron como yo esperaba, pero yo tengo que tomar decisiones frente a la desilusión. O sea, si por desilusión me voy a ir de todas partes, no vas a prosperar en nada. ¿Cierto? Son dos cosas diferentes. Pero Dani, no muchos emprendedores llegan a un punto en que, digámoslo de una manera coloquial, se miran al espejo y dicen, uy, marica, qué desilusión, esto no me funcionó. Sí, no te funcionó. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer funcionar? ¿Cierto? Por eso... Entonces el consejo para los emprendedores es ¿cuál? El consejo es, verá, sufrir es opcional en la vida. Uno en la vida se esfuerza, pasa por momentos difíciles, siente emociones duras, pero el sufrimiento te lo das tú mismo de acuerdo a cómo interpretes la situación que están viviendo. Si tú te empiezas a decir, yo no soy capaz, no puedo con esto, voy a acabar, y te metes en la cabeza de verdad y te hundes en un hueco emocional, estás sufriendo, ¿sí? Porque no le ves un sentido a eso. Si tú eres capaz de encontrar un sentido a lo que estás viviendo y agarras tus habilidades y tus fortalezas para salir de ahí, probablemente vas a disfrutar mucho más la vida, se te va a hacer fácil la vida y vas a poder cumplir tus metas, ¿sí? Si estás en un hueco de eso, busca ayuda. Eso es lo que hacemos los terapeutas y lo que hacemos los psiquiatras, psicólogos, todo tipo de terapeutas, es ayudarte a salir del hueco y encontrar un sentido. Pero tirando la toalla cada vez que la estás pasando mal, te va a llevar a zapotear aquí, acá y acá y nunca vas a conocer tu máximo potencial, porque es precisamente en ese hueco donde te conocen y vas a saber qué partes tienes de ti que no has visto, qué cualidades que te van a ayudar a alcanzar esas metas que tú quieres en esta vida.